El área de Visual Communication te da una serie de herramientas que pasan de tecnológico a herramientas culturales, a herramientas metodológicas. Y a través de estas herramientas puedes plasmar tus ideas, tus emociones a lo largo del tiempo. Son contenidos que tienen que impactar con los usuarios y tienen que llamar la atención. Lo que buscamos es que los estudiantes tengan una percepción muy clara de lo que es el mundo profesional de fuera, y lo que buscamos son profesores que no sean educadores en sí. Lo que buscamos son profesionales que están full time trabajando. El diseñador gráfico trabaja con la tipografía y con la imagen y tiene que literalmente dominarla, o sea, ser capaz de generar discurso y generar contenido a partir del dominio de la imagen y la tipografía. Hablo de la imagen como puede ser la fotografía, como puede ser la propia tipografía como imagen o como puede ser la ilustración u otras variables de representación. No creo que se pueda limitar el diseño gráfico meramente a los medios impresos. O sea, se desarrolla en el mundo analógico mezclado con el mundo digital, y el desarrollo a nivel tecnológico es imprescindible en el hoy por hoy de la comunicación visual contemporánea. Uno de los puntos fuertes que tiene este curso es que estamos en una escuela de diseño, mientras que la rama en la que estoy yo es de ilustración y animación. Por lo tanto, tenemos el perfil, es muy interesante para el alumno porque tenemos lo que es una base de diseño junto con la parte de ilustración y animación. Este conjunto es bastante peculiar dentro de lo que es el mercado. Realmente es una escuela que está potenciando este mix para sacar un profesional mucho más completo. Por ejemplo, en mis clases de proyecto, que intento de que los alumnos entiendan que tenemos que pensar en multicanales. O sea, y en ir trabajando un proyecto pensando en el qué, el cómo, el dónde y el por qué se va a ir desarrollando cada parte y cómo va a combinarse y a cruzarse con otras disciplinas o con otras aplicaciones. La investigación, que es una parte muy importante en el proceso proyectual y en la metodología, es una pieza clave, porque a partir de allí todo queda justificado y todo puede construirse. Después tendríamos otro proyecto que es el de la tesis de tercer curso, coordinar junto con una empresa profesional, realizar una animación, un clip o un spot publicitario en el que vamos a potenciar lo que es el mensaje corporativo de la empresa. La Violeta és un centre de cultura popular de Gràcia que es pensa inaugurar aquest mes de setembre i que vol ser un centre, diguéssim, d'on totes les colles de cultura popular estiguin allà reunides. Als alumnes se'ls va donar un pla de comunicació global el més complet possible, des de papereria, vídeo, llibret promocional, guia de serveis, banderoles, opis, etc. Jo penso que ha sigut un resultat excel·lent. A nosaltres ens ha semblat molt interessant i sobretot molt fresc. Something that is particularly interesting about the process of the thesis in IET, that is not only the fact that you're working with people from different countries, but they're also from different professional areas. But then when you go to correct yourself with the tutors, then the tutors are also from different areas and from different countries, and then eventually you're constantly working in this very kind of localized point of view, because our project is strictly the popular culture of Gracia, but the input we're getting in order to develop the design and the concept and the campaign comes really from all over the world. So you get this sense of global localization. A la meva experiència a l'IET destacaria una cosa que em va sorprendre bastant, que era la pressió que et feien els professors en quant a nivell de producció de peces, que a vegades teníem que fer com 40 peces gràfiques d'una setmana per l'altra, i el que més em va sorprendre és això, que al final tothom acabava arribant a entregar aquelles peces i amb resultats veritablement bons. Vaig començar a treballar amb Multitext Barcelona arrel del projecte de tesis que vaig fer a l'IET,
que era una col·laboració amb el Festival Off, que aquell any feia el 10è aniversari a París. I doncs el projecte de tesis consistia en fer tota la campanya gràfica pel festival, des del llibre del 10è aniversari amb una pel·lícula exclusiva inclosa, les cartel·les per presentar els artistes que parlaven, el catàleg, després una instal·lació interactiva. I arrel d'aquesta instal·lació interactiva, que precisament Multitats Barcelona eren els tutors d'aquella part, vaig col·laborar amb ells en un projecte a l'estiu del 2010 i des d'aleshores treballo amb ells. Multitats Barcelona és un estudi d'interacció que s'enfoca en fer instal·lacions interactives de la manera més natural possible. I el meu paper dintre Multitats és de suport entre el Roger i el Dani. El Roger és el programador bèstia de l'estudi i el Dani està més enfocat a la gràfica. I precisament pel perfil que vaig estudiar a l'IET, el perfil multimèdia, que vaig tocar una mica de gràfic, una mica de vídeo, una mica de programació, doncs puc ajudar-los els dos i complementar-los.